Hola, bienvenidos a otra emisión de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Tenemos un programón. Vamos a abordar distintos temas. Un especial sobre la Revolución Cubana, una entrevista con una compañera joven, socialista, de Perú, que nos va a contar qué está pasando en este país latinoamericano. No se lo pierdan, quédense hasta el final, no se van a arrepentir. Lejos de estar controlada, la pandemia de coronavirus sigue provocando estragos en todo el mundo. Esta semana se superaron los 35 millones de contagios y las muertes ya superaron el millón ampliamente. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, informó que según sus estudios, en realidad el 10% de la humanidad podría haberse contagiado, es decir, 760 millones de personas. La nota de color estuvo puesta en el contagio del principal negacionista del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a pesar de estar en estado delicado durante días, no perdió oportunidad de reafirmar su postura anticientífica y negacionista, incluso convaleciente de la enfermedad. Claro, con todos los recursos y medicamentos a su disposición, este representante de lo peor de la burguesía aprovechó para reafirmar el rumbo que ha generado que Estados Unidos esté al tope de los contagios a nivel mundial y con centenares de miles de muertos. Mientras tanto, se establecieron nuevas restricciones y confinamientos en la ciudad de Nueva York por el rebrote de contagios que golpea fuerte en todo el estado. América, de conjunto, sigue siendo la región más golpeada y Perú encabeza el registro de muertes por millón de habitantes a nivel mundial, seguido por otros países de la región, como Bolivia, Brasil o Chile. Más allá de este número fatal, la pandemia no para de extenderse por todo el continente. En Europa y Asia, la situación no es diferente y comenzaron a aplicarse protocolos de reconfinamiento que chocan con la presión y los intereses de las grandes corporaciones. Pasando a otro tema, el gobierno de Costa Rica debió retroceder en sus intentos de acordar un programa con el Fondo Monetario Internacional, producto de las movilizaciones y cortes de calle y rutas en todo el país. El proyecto, que incluía un préstamo de 1.700 millones de dólares a cambio de un recorte del 20% en el gasto público, suba de impuestos y otras medidas de ajuste, fue retirado por Alvarado, el presidente de Costa Rica, quien se dispone a discutirlo con la oposición para lograr el consenso necesario con el fin de avanzar. Frente a este primer triunfo, las y los trabajadores costarricenses no han detenido sus manifestaciones, mostrando que no tienen ninguna confianza en el gobierno y además sufren ya las consecuencias del ajuste, tonificado por supuesto por la pandemia. El FMI, con el comando de Estados Unidos, está a la cabeza de las políticas de ajuste y el rechazo a su intervención ya ha desatado rebeliones en diversos países desde finales del 2019. De esto deberían tomar nota aquellos gobiernos que se hacen llamar progresistas, pero que atan los destinos de sus países y sus pueblos a esta institución usurera. En este sentido, es importante mencionar que en Argentina crecen las protestas de trabajadores y trabajadoras de enfermería y estatales frente a las pésimas condiciones laborales y los salarios de miseria. En los últimos días se llevaron adelante importantes huelgas y jornadas nacionales de lucha con movilizaciones en la capital y también en el interior del país. El gobierno ha presentado un presupuesto de ajuste y ha realizado propuestas irrisorias de recomposición salarial muy por debajo de la inflación real. En contrapartida, el martes recibió una misión del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de auditar las cuentas para garantizar el pago de la fraudulenta deuda externa. Frente al Banco Central, el Frente de Izquierda Unidad, integrado por el MST, sección de la LICE en el país, organizó un acto de repudio a esta misión. Ahora nos movemos a Europa del Este, donde Bielorrusia sigue ocupando las portadas de todos los medios internacionales por la continuidad de las masivas protestas contra el dictador Lukashenko. Desde las elecciones del pasado 9 de agosto e incluso antes de eso, las y los trabajadores y el pueblo de este país vienen desarrollando una verdadera rebelión que cuestiona la autoridad del dictador y exige una serie de demandas democráticas y económicas. La respuesta ha sido la represión masiva, las detenciones y todo tipo de vejámenes contra los manifestantes.
Esta semana se sumó a esto el retiro de los distintos embajadores de países de la Unión Europea del país y un aumento de la presión internacional para provocar cambios. Sin embargo, lejos de las intenciones imperialistas que actúan en la zona, lo fundamental es desarrollar la movilización independiente de las masas y, por supuesto, la construcción de un partido revolucionario de las y los trabajadores. Con esos objetivos militan nuestros compañeros de la Liga Internacional Socialista de Bielorrusia. Continúan los enfrentamientos en el territorio de Nagorno-Karabaj, con un recrudecimiento de los ataques entre Azerbaiyán, apoyado por el gobierno turco, y Armenia. El conflicto que estalló el 27 de septiembre no ha parado de escalar y ya son centenares las víctimas. Los gobernantes de ambos países, como lo han hecho en repetidas ocasiones, hoy están tratando de hacer que los trabajadores se maten entre sí. Pero ni los intereses del pueblo azerbaiyano ni los del pueblo armenio son comunes con los de sus gobernantes. Su salvación solo es posible librándose de este orden abominable. Desde la Liga Internacional Socialista exigimos el fin de los enfrentamientos y llamamos a los pueblos a enfrentar a sus gobiernos y detener la injerencia extranjera, peleando por una salida socialista frente a los falsos nacionalismos guerreristas. Y ahora, para finalizar este resumen, te contamos que se llevó adelante una nueva huelga internacional de repartidores, impulsada en común por agrupamientos de trabajadores precarizados en múltiples países de América, Europa y Asia. Frente al aumento de la precarización y la explotación capitalista, la juventud se organiza y lucha. Puedes leer la declaración de esta convocatoria en la página web de la LIS y, por supuesto, contactarte con nosotros y nosotras para organizarte en tu país. Ahora les invitamos a ver un video realizado por la agrupación Trabajadores contra el Sectarismo de Irak, al cumplirse el primer aniversario de la rebelión popular que estalló en aquel país. مرحبا شباب، أنا اسمي علياس، طالب أكاديمية الفنون الجميلة ببرلين. اليوم إحنا بذكرى السنوية الأولى لانطلاق انتفاضة تشرين، نستذكر رفاقنا ورفيقاتنا زملائنا وزميلاتنا اللي استشهدوا من بدء الانتفاضة حتى هاي اللحظة، ونذكر إنه إحنا ما ناسين المخطوفين والمفقودين، ونطالب بالكشف عن مصيرهم والاقتصاص من حكومة القناص ومن كل شخص تورط بقمع المتظاهرين المدنيين السلميين. خسرنا جولتين، لكن الانتفاضة مستمرة، والثورة بالتأكيد راح تكون حجر الأساس في بناء الدولة المدنية العراقية. كل التضامن معكم وكل الدعم لمبادرة عمان ضد الطائفية. Mi nombre es Alejandro Bodar, secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores de Argentina, y desde aquí les quiero hacer llegar un saludo solidario a los trabajadores contra el sectarismo de Irak, que con su lucha vienen demostrando que los pueblos, cuando se deciden a cambiar las cosas, no hay nada que los detenga. Un abrazo, compañeros, y a seguir la lucha. We stand with the Iraqi people who have been fighting for their rights and their future since October 2019. The history showed us there is no political change until we, the people, fight for it. All power to the people. مرحبا من بيروت لبنان لكل ثوار العراق بالذكرى السنوية لثورة تشرين. بعتقد هيدي السنة كانت صعبة على كل العالم بس بالأخص على العراقيين. هيدي السنة شافوا فيها كل أنواع الانتهاكات من القوى الأمنية بالمظاهرات، بخيم التظاهرات، ببيوتهم، من خطف واعتقال تعسفي واستعمال مفرط للقوة. الناس كانت عم بتموت من الغاز المسيل للدموع، من الرصاص الحي، وبالإضافة لانتهاكات من الميليشيات بالعراق. مشان هيك اليوم بوجه لكم تحية من القلب
وإن شاء الله هيدي السنة يلي جاية بتكون أحلى عليكم وفيها أكتر حرية وأكتر عدالة للشهداء وللأحياء. تحياتي من بيروت وكل التضامن معكم. वर्कर्स अगेंस्ट सेक्टेरियनिज्म के साथियों और कॉमरेड्स, मैं आपको इराक के अक्टूबर इनकलाब की पहली सालगिरह के मौके पर सलाम पेश करता हूँ। 1 साल पहले इराकी मेहनतकशों ने अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक के ज़रिए उनकी साम्राज्य को मुसल्लत करदा जो फ़िरक़ापरस्त हुकूमत थी उसका ख़ात्मा कर दिया। इससे इराकी मेहनतकशों को अपनी ताकत का अंदाज़ा हुआ, लेकिन लड़ाई अब भी जारी है दोस्तों, क्योंकि अभी भी बेरोज़गारी और गुर्बत मौजूद है और ये उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक इराक़ से सरमाएदारी का ख़ात्मा नहीं होता। तो अपनी लड़ाई सरमाएदारी के ख़िलाफ़ जारी रखें। इस सरमाएदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ आपकी जंग में हम आपके साथ हैं। Salam alaikum from Berlin. I'm Inga from Germany and I have been following the revolution for the last year. I wish you strength and power to continue your fight for a better future for Iraqi people, for employment, workers' rights, social system, health system and equality between men and women. Best wishes from Berlin. I'm in solidarity with WASP Iraq. इराक में मौजूद वर्कर अगेंस्ट सेक्टेरियनिज्म के साथियों को सुर्ख सलाम। पिछले साल अक्टूबर में शुरू होने वाली इनकलाबी तहरीक ने पूरी दुनिया के नौजवानों और मेहनतकशों को एक पैगाम दिया है कि इराक जैसे बर्बाद खित्तों से भी इनकलाब की उमंग जो है वो बढ़ सकती है आगे। अमरीकी साम्राज्य ने इस खित्ते को बर्बाद करने, ताराज करने में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन आज भी साथियों जंग अभी खत्म नहीं हुई है। सरमायादारी के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ मजबूत रहें, मुतहद रहें, बेरोजगारी के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, नजकारी के खिलाफ आगे बढ़ते रहें और यहाँ से पे जबर, जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज बने और पूरी दुनिया के मेहनतकशों को अपने साथ जोड़ते हुए सरमायादारी को आखिरी धचका लगाते हुए इस निजाम को बर्बाद करें। Hallo, mein Name ist Anselm und ich bin in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und lebe in Wien. Seit Oktober letzten Jahres beobachte ich, was im Irak passiert, und ich bin sehr beeindruckt von den Aufständen der Bevölkerung gegen die korrupte Regierung und gegen den Imperialismus und auch beeindruckt davon, dass immer mehr junge Frauen sich auch diesen Protesten anschließen und damit auch gegen das Patriarchat aufstehen. Ich will meine Solidarität ausdrücken, auch insbesondere mit der Gruppe Workers Against Sectarianism, die im Irak der Spaltung der Arbeiterinnenklasse durch die Herrschenden etwas entgegensetzt. Für uns in Europa als Linke bedeutet Solidarität mit den Aufständen im Irak, auch hier gegen den Imperialismus zu kämpfen, weil es eben auch europäische Konzerne und Regierungen sind, die das Regime im Irak stützen. Gemeinsam werden wir siegen, eine andere Welt ist möglich. Kahramanca mücadelesini Ekim ayaklanmasının 1. yılında Türkiye'li devrimciler olarak selamlıyoruz. Yoldaşlar, kardeşler, Irak halkının büyük, muazzam gelecek mücadelesi için kapitalist emperyalizmi birlikte yıkmak zorundayız. Orta Doğu'da, Irak'ta, Türkiye'de, dünyanın her yerinde emperyalistleri ve sömürücü kapitalist düzeni yok etmekten başka çaremiz yok. İnsan hakları adına, demokrasi, kadın hakları ve emek hakları adına bize hiçbir şey vaat edemeyen kapitalist sistemi yıkmak zorundayız. Bu yüzden mücadeleye devam, bu yüzden örgütlü olmak zorundayız. Workers Against Sectarianism yoldaşlarını ve Irak halkının büyük kahramanca mücadelesini selamlıyoruz. In memory of the fallen revolutionaries and in memory of the courage of the workers, we stand with Workers Against Sectarianism. Buongiorno a tutte e a tutti, mi chiamo Maurizio, faccio parte dell'ex-OPG Sopazzo, un'organizzazione sociale basata a Napoli e di Potere al Popolo. Il 1 ottobre si terrà il primo anniversario della rivoluzione d'ottobre irachena. Nelle proteste sociali ci hanno affascinato e motivato sia il protagonismo dei giovani nelle piazze, sia le rivendicazioni che sono pure le nostre, cioè la fine del sistema politico corrotto e settario, la fine dell'interferenza straniera ed imperialista negli affari iracheni, e più giustizia sociale, opportunità lavorativa e sicurezza per il futuro. Abbiamo seguito da vicino il lavoro territoriale e di controinformazione prodotto dall'organizzazione Workers Against Sectarianism ed esprimiamo massima solidarietà alle compagne e ai compagni iracheni in lotta.
Il futuro sarà nostro. في ذكرى الاحتجاجات والانتفاضة في العراق التي قامت في تشرين الأول الماضي، نظهر نحن في الشباب في شمال وشرق سوريا تضامننا مع انتفاضة الشباب، ونشجعهم على مواصلة العمل والنضال. كما نعلم ونعمل نحن في روجافا شمال شرق سوريا فإن الشباب هم طليعة الثورة، وروح الشباب تقود الثورات في كل مكان إلى النجاح. Ich bin Maya Tschumi, ich bin Filmregisseurin aus der Schweiz und ein Teil vom Redaktionsteam von Revolt Mag in Berlin. Seit letztem Oktober verfolge ich ununterbrochen, was im Irak passiert und die Oktoberrevolution, und bin fasziniert und inspiriert von den Platzbesetzungen und vom Raum, wo sich die irakische Jugend genommen hat, zum Einstehen für mehr Gerechtigkeit gegen Kapitalismus, Neoliberalismus, gegen das konfessionalistische Regierungssystem und für eine bessere Zukunft. Und besonders solidarisch bin ich natürlich immer auch mit den Frauen, die sich auf dem Platz bewegt haben und für ihre Bedürfnisse und ihre Rechte eingestanden sind. Ich möchte meine ganze Solidarität ausdrücken für die Arbeit von Workers Against Sectarianism, wo sehr viel beitragen, dass wir da in Europa informiert werden über Protest. Go on! Hi, ich bin Jakob aus Leipzig und ich finde die Kämpfe im Irak unglaublich beeindruckend. Und wenn ich Berichte darüber lese, dann finde ich es eigentlich meist unvorstellbar, wie mutig die Leute sind, und wünsche ihnen weiter alles Gute für den Kampf und dass der Kampf auch irgendwann Früchte trägt und Solidarität mit den Workers Against Sectarianism, und der Kampf geht weiter. Hi comrades, on the anniversary of the October uprising, we want to salute the Iraqi people struggling against the repressive and sectarian regime, and the workers against sectarianism group. In times of the global crisis, we need more solidarity, international solidarity, more than ever our fight for social freedom. Best regards from Turkey. El 1 de enero de 1959 triunfaba la Revolución Cubana. El dictador Batista huía de la isla mientras las tropas guerrilleras comandadas por Fidel Castro entraban a Santiago y las que encabezaban el Che y Camilo Cienfuegos tomaban La Habana. Cuba sería el primer país en América en expropiar a la burguesía, y su surgimiento inspiró y radicalizó a una generación entera en América Latina y el mundo. Cuba era prácticamente una colonia de Estados Unidos, gobernada por la sanguinaria y corrupta dictadura de Batista. El movimiento 26 de julio, que encabezó la revolución, no era marxista ni anticapitalista, sino nacionalista y antidictatorial. Su programa se limitaba a sacar a Batista, instalar un régimen democrático burgués e implementar una limitada reforma agraria. Contaba con el apoyo de un sector de los terratenientes enfrentados a Batista y de sectores del imperialismo yanqui que eran excluidos de los negocios de la isla. Pero el triunfo de la guerrilla provocó un salto en el ascenso del movimiento de masas. Este venía avanzando en el campesinado, que junto a la guerrilla llevaba tiempo implementando la reforma agraria en los territorios que controlaba. Tras la caída de Batista se le sumó una ola de huelgas generalizadas en las ciudades que duró gran parte del año. Esta presión fue empujando a la dirección a tomar medidas que, sin traspasar los límites del capitalismo, aumentaron los roces con el imperialismo, especialmente las ejecuciones de los represores de la dictadura y la baja de las tarifas de electricidad y telefonía, manejadas por empresas yanquis. Esto iniciaría el proceso que el Che definió como revolución de contragolpe. Estados Unidos cortó la importación de petróleo para refinar en Cuba.
El nuevo gobierno entonces comenzó a importar petróleo de la Unión Soviética. Las petroleras yanquis se negaron a refinarlo y el gobierno las terminó expropiando. De igual manera terminaron las empresas telefónicas y eléctricas ante el sabotaje que realizaron a los servicios públicos. Luego vino el embargo comercial y la liquidación de la cuota de azúcar cubano en el mercado yanqui. Terminaron expropiadas también las azucareras, a la par que se firma un acuerdo con la Unión Soviética para comprar azúcar cubano a precio preferencial. Para el fin del primer año de la revolución también se habían nacionalizado los bancos y cientos de empresas más. Se había expropiado a los latifundistas e iniciado una profunda reforma agraria y se les había otorgado viviendas expropiadas a miles de inquilinos, entre otras medidas. Había nacido una nueva Cuba, libre e independiente del imperio yanqui, y esto no se podía perdonar. Estados Unidos impuso lo que sería el bloqueo más largo y brutal de la historia para intentar estrangular la revolución. No lo lograrían. Como no tenían margen para invadir con tropas propias, armaron una invasión de mercenarios organizada por la CIA, que fue derrotada en la Bahía de Cochinos, humillando al mayor imperio del planeta. En 1961, Fidel declaró el carácter socialista de la Revolución cubana. Se había producido un hecho que no tenía antecedentes. Una dirección no marxista, de origen pequeño burgués, nacionalista y con un programa de reformas democráticas empujada por la necesidad de dar respuestas a las demandas del pueblo movilizado y para enfrentar las presiones del imperialismo, liquidó a las Fuerzas Armadas e instituciones fundamentales del Estado burgués y expropió la burguesía. Se desató una enorme oleada de entusiasmo revolucionario en toda la vanguardia latinoamericana y mundial, y se abrieron debates profundos en la izquierda. En primer lugar, como se produjo independientemente de la Unión Soviética estalinista, se transformó rápidamente en un ejemplo a seguir para grandes sectores de la vanguardia desilusionada con el estalinismo, que venía de aplastar la Revolución húngara pocos años antes. Lamentablemente, muchos intentaron trasladar el modelo cubano de manera mecánica a realidades muy distintas. La dirección cubana, y en particular el Che, hacían de la táctica de la guerrilla una estrategia permanente, presentándola como la única vía posible hacia la revolución. Nuestra corriente polemizó con la estrategia foquista, que reemplazaba a las masas trabajadoras con el ejército guerrillero como sujeto de la revolución. Señalamos que no nos oponíamos a la táctica de la guerrilla, siempre que estuviera apoyada en el movimiento de masas, pero que la estrategia del foco guerrillero era todo lo contrario, era elitista y equivocado para el momento, cuando el movimiento de masas en América Latina estaba entrando en un gran ascenso urbano y obrero. La realidad nos dio la razón de la manera más trágica. Los intentos guerrilleros llevaron a camadas enteras de revolucionarios a lanzarse a la lucha armada en países en los que no estaba para nada planteado. Se despegaron de la clase trabajadora y sus procesos reales, con consecuencias trágicas. Aislados del movimiento de masas, fueron liquidados por la represión en Argentina y en muchos otros países. El propio Che Guevara fue asesinado intentando llevar esta política en Bolivia. En el trotskismo, la Revolución cubana jugó un papel unificador, acercando en torno al apoyo a la revolución a las principales corrientes, el morenismo, el mandelismo y el SWP de Estados Unidos, quienes concretarían la reunificación de la Cuarta Internacional. Sin embargo, el mandelismo luego pasó a caracterizar el castrismo como dirección revolucionaria, a apoyarlo sin críticas y a adoptar su estrategia foquista. Esto lo llevó a apoyar a grupos guerrilleros de diversos países en contra de los partidos trotskistas. En Argentina, por ejemplo, aceptaron como sección oficial de la Cuarta a la ruptura santuchista del PRT, por encima del partido de nuestra corriente orientado por Nahuel Moreno. Por supuesto, Santucho y el PRT terminarían abandonando la Cuarta poco después. Con la revolución nicaragüense, el mandelismo llegaría al extremo de apoyar al sandinismo, mientras éste frenaba la revolución y formaba gobierno con la burguesía, incluso apoyando la expulsión de nuestros compañeros de la Brigada Simón Bolívar, provocando la ruptura de la Cuarta nuevamente. El SWP, que inicialmente se unió con el morenismo en contra de ese giro vanguardista, impresionista y claudicante del mandelismo, giraría años después hacia hacerse completamente castrista.
Otros sectores del trotskismo cometieron el error contrario. Como la dirección castrista no era obrera y revolucionaria, negaron el carácter socialista de la revolución cubana o incluso desconocieron que se tratara de una revolución. Ambos, tanto oportunistas como sectarios, comparten un método equivocado. Igualan el proceso a su dirección. Para unos, como la dirección no es revolucionaria, no puede haber una revolución. Para otros, como hay una revolución, su dirección debe ser revolucionaria. Y la realidad es completamente distinta. La Revolución cubana confirmó la teoría de la revolución permanente por la positiva. Cuba no podía lograr las conquistas democráticas que se proponía el movimiento 26 de julio sin enfrentar y derrotar al imperialismo capitalista. Y aunque no era su intención inicial, la dirección castrista tuvo que expropiar a la burguesía y liquidar al Estado burgués para implementar su programa y sobrevivir. A su vez, también la confirmaría por la negativa. Al no contar con un partido revolucionario y no avanzar con la democracia obrera y la extensión de la revolución por América Latina y el mundo, indefectiblemente terminaría retrocediendo y burocratizándose. Nuestra corriente demoró unos meses en identificar el giro hacia la revolución que había dado la dirección cubana, pero rápidamente ajustó y adoptó una política que partía de defender la revolución y sus conquistas ante el imperialismo, pero sin dejar de criticar y marcar las limitaciones de su dirección, luchando por el socialismo con democracia y la expansión de la revolución. La contradicción entre la revolución y su dirección se refleja en las conquistas que se lograron en Cuba, en las que quedaron pendientes y en las que se fueron perdiendo. En una isla de escasos recursos se logró garantizarle a la población trabajo, salario, alimentos y vivienda. Se acabó con el analfabetismo en tiempo récord y se construyeron sistemas de educación, salud, deportes y cultura de acceso universal y una calidad reconocida internacionalmente hasta por sus enemigos más acérrimos. Pero para consolidar esas conquistas y seguir avanzando, había que profundizar la revolución. En lugar de eso, la dirección castrista subordinó el país a la Unión Soviética y replicó en la isla su modelo de régimen monolítico, de partido único, encabezado por una burocracia privilegiada. En el plano internacional se convirtió en un satélite de la diplomacia estalinista y agente local de su intervención contrarrevolucionaria. Por eso, Fidel condenó la Primavera de Praga y apoyó la invasión soviética de Checoslovaquia. Viajó a Chile a darle el apoyo a Salvador Allende y su vía pacífica al socialismo, aclarando que Chile no debía hacer la revolución como en Cuba. Ante el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, llamó a los sandinistas a no expropiar a la burguesía, diciendo que no hagan otra Cuba, y apoyó la vergonzosa política de Ortega de dejar aislada la revolución salvadoreña, diciendo que ellos no hagan otra Nicaragua. Más recientemente jugó el mismo rol ante la revolución bolivariana y en apoyo a los regímenes represivos de Maduro y Ortega. El Che Guevara había discrepado con parte importante de esta orientación. Se opuso a la subordinación de la revolución cubana a la Unión Soviética. Defendió a los países atrasados contra la política comercial de la Unión Soviética que denunciaba como una injusticia burguesa. Se opuso también a la política estalinista de convivencia pacífica con el imperialismo. Consciente de que la suerte de Cuba estaba atada a la revolución mundial, se dio una política de intentar extender la revolución. Decía que había que crear 1, 2, 3 Vietnam. Esto lo llevó a abandonar Cuba, primero para combatir en Angola y luego para intentar levantar un foco guerrillero en Bolivia, donde fue asesinado en octubre de 1967. Por eso, más allá de las diferencias, al Che lo reivindicamos como revolucionario consecuente y militante de la revolución permanente. La caída de la Unión Soviética en los 90 generó una crisis brutal en Cuba. Al perder su principal socio comercial, Cuba quedó aún más aislada y vulnerable al bloqueo yanqui. El pueblo cubano sufrió la peor carestía desde la revolución, pero resistió heroicamente. La burocracia castrista, lejos de apoyarse en esas reservas para una política antiimperialista, comenzó un proceso de restauración capitalista que en los últimos años ha pegado saltos cualitativos. Hoy en Cuba hace falta una nueva revolución para defender las conquistas que quedan, recuperar las perdidas y aspirar a un verdadero socialismo. La revolución de 1959 es todavía una gran inspiración para nuevas camadas de revolucionarios, y merecidamente.
Contra las diversas corrientes reformistas y posibilistas de hoy, que agigantan las dificultades para lograr cambios de fondo, demostró que incluso bajo condiciones muy precarias, las de una isla con muy pocos recursos y bajo el asedio más obstinado del imperialismo, que está a pocos kilómetros de la isla, la revolución se puede hacer y triunfar. En la actualidad, cuando cada vez más pueblos se levantan y demuestran que están dispuestos a luchar sin cuartel contra sus gobiernos y regímenes, con un sistema capitalista en descomposición que solo puede ofrecer la barbarie como perspectiva, la necesidad de la revolución y el socialismo está más presente que nunca. La LIS trabaja incansablemente para construir partidos revolucionarios en la mayor cantidad posible de países y una dirección internacional para llevar adelante estas tareas. Lo hacemos convencidos de que un triunfo revolucionario en cualquier lugar pondrá el socialismo al orden del día en todo el mundo. Ahora, como les anticipé al inicio del programa, vamos a conversar con Soledad, dirigente del colectivo Juntos de Perú, una joven socialista y revolucionaria. Hola, Sole, ¿cómo estás? Lo primero que quería preguntarte es sobre la crisis política que viene golpeando al gobierno y más en general sobre la situación de la lucha de clases en Perú. ¿Qué nos podés contar de esto? Bien, la crisis política en el Perú en realidad comenzó con Pedro Pablo Kuczynski, un conocido lobista en nuestro país. Él fue electo presidente de la República, pero no pudo culminar su mandato debido a que salió a la luz unos videos en donde se conocía que Pedro Pablo Kuczynski estaba negociando bajo la mesa su permanencia en el sillón presidencial, pero a cambio de indultar a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, un conocido dictador, un violador de derechos humanos, un ladrón que ya está en la cárcel. Entonces se desató toda una crisis política a raíz de esta propalación y a PPK no le quedó más alternativa que renunciar, es decir, salió por la ventana, se fue con más pena que gloria y su lugar lo ocupó Martín Vizcarra. Martín Vizcarra asumió el poder. Se pensó que con esto la crisis iba a parar un poquito o al menos se iba a sostener, ¿no?, el escándalo. No fue así, porque el fujimorismo siguió cumpliendo su labor de entorpecimiento, siguió obstaculizando algunos proyectos, algunas reformas, y se generaron multitudinarias marchas en Lima, que es la capital del Perú, y en diversas regiones del país en contra de este Congreso, en contra del fujimorismo. Estas marchas, que fueron realmente muy grandes, donde participó el pueblo trabajador, las mujeres, los jóvenes, los universitarios, provocó que Martín Vizcarra cerrara el Congreso, ¿no? Algunos medios dicen, no, Vizcarra lo hizo porque él tenía la firmeza. En realidad no fue así. Fue el pueblo el que obligó a Martín Vizcarra a cerrar el Congreso, lo hizo, pero la crisis no se detuvo. La crisis política siguió avanzando y siguió avanzando porque llegó la pandemia. Y con la pandemia, miles de contagiados, miles de muertos por falta de oxígeno, por falta de camas UCI, por falta de atención médica, gente que lamentablemente, hermanas y hermanos nuestros que han fallecido en sus casas, en los taxis, o lo más dramático, en las puertas de los hospitales. Entonces, la crisis política no se detuvo porque la gente estaba exigiendo cambios, atención médica, bonos, ¿no? Había una situación política terrible. Ahora, a este escándalo, a este problema, se sumó un escándalo nuevo. La difusión de unos audios que ponen en evidencia, o pondrían en evidencia, que al interior de este gobierno se había armado una red de corrupción que aparentemente está usando el Estado como una agencia de empleos. Es decir, personas allegadas al gobierno que no tienen mayor título ni mayores pergaminos, ¿no? Cumpliendo algunos servicios para el Estado, entre comillas, que no tienen relevancia y por el cual se les ha pagado miles y miles de soles. A un personaje, por ejemplo, se le ha pagado más de 125.000 soles por servicios que el Estado no necesita, es decir, por tallercitos de liderazgo, por cómo pararte bien, cómo mirar a la cámara, cómo endulzar a la gente. Es decir, se descubrió que los allegados al gobierno estaban teniendo chamba fácil. Entonces, a mí se me viene a la mente una frase que decía,
este antropólogo José Matos Mar, que decía que hay dos Perús paralelos. Esto lo dijo años atrás. Y hoy esa frase cobra vigencia. Existen dos Perús paralelos. Un Perú oficial en donde vemos que los que tienen el poder, los que están en las instituciones, están más preocupados en ver cómo acomodan a su gente, a sus amigotes en algunos puestos o cómo le dan algunos trabajitos por el cual meterse plata fácil al bolsillo. Pero por el otro lado está el Perú marginado, o sea, el Perú de los ambulantes, el Perú de las personas que salen todos los días a trabajar, ¿no? De los comerciantes, de los obreros, de las trabajadoras del hogar, en fin. Entonces hay dos Perús en estos momentos. Un Perú que los medios de comunicación no miran, que es el Perú de los cerros, en donde la gente ahorita está pasando frío y está pasando hambre, ¿no? Donde no llega el agua, donde no llegan las medicinas, solo llega la desidia, ¿no? De los que están arriba. Entonces, ese es el Perú marginado. Entonces, la crisis política del Perú, que viene desde la época de PPK, ¿no? Que lamentablemente hoy es más recordado en nuestro país, ha seguido y se ha seguido agudizando, ¿no? Con la pandemia, que lamentablemente ha desnudado la realidad que vive el Perú, ¿no? Como en un teatro, el telón se cayó y vimos la realidad tal y como es, ¿no? Políticos que buscan beneficiar a los suyos y gente, el pueblo trabajador que tiene que ver cómo sobrevivir. Claro que han habido expresiones de rechazo hacia estas políticas. Por ejemplo, en Tacna, que es el lugar donde actualmente resido, se han organizado contundentes marchas contra la usura de los bancos, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente salió a las calles a decirle a los banqueros, no te queremos pagar porque no tenemos plata, y a exigirle al gobierno congelamiento de deudas, ¿no? O sea, ellos no quieren que se les aplace, ¿no? Ellos quieren congelar las deudas. Entonces, sí ha habido acciones de protesta, ¿no? En Lima también han habido acciones. Lo que pasa es que estas movilizaciones, estas acciones de protesta, no son coberturadas por los grandes medios de comunicación, ¿no? Y sabemos que lo que no aparece en los medios de comunicación es casi lo que nunca pasó, ¿no? Lo que nunca existió. Entonces, sí ha habido resistencia por parte del pueblo. Incluso los exfonavistas, es decir, mejor dicho, los expensionistas, gente que ha aportado durante años al sistema de pensiones, ha salido a la calle a reclamar. O sea, todo esto ha ocurrido, ¿no? Toda esta crisis política ha ocurrido mientras los expensionistas pedían la devolución de su plata. Con lágrimas en los ojos, compañeros, la gente salió a las calles de manera masiva a decirles, queremos que el gobierno nos devuelva nuestra plata. O sea, gente que ha contribuido 15, 18, 20 años y que hoy no reciben un sol de sus pensiones. Estamos hablando más de 300.000 escolares que han desertado del sistema educativo porque no tienen internet, no tienen computadoras, no tienen laptops, no tienen celulares. Estamos hablando de 6 millones o incluso más de personas que se han quedado sin trabajo, o sea, que hoy están pateando latas, están desempleados. Estamos hablando de un personal de salud que está viendo pisoteados sus derechos porque ni siquiera se les entrega la indumentaria para poder atender a los pacientes. Los médicos han hecho sus movilizaciones, han hecho sus manifestaciones, ¿no? Le han dicho al gobierno que no están dispuestos a seguir trabajando en estas condiciones. Los pensionistas también. Entonces, ha habido marchas, incluso hasta de los profesores, porque en toda esta coyuntura, en esta crisis política, se está teniendo la intención de privatizar la educación. Es decir, que el gobierno, que el Estado peruano ya no se haga cargo de la educación, sino que el sector privado se encargue, pues porque como el Estado es ineficiente, el Estado no controla bien, el Estado pierde, entonces que lo haga la empresa privada, ¿no? El viejo discurso de toda la vida de que el Estado no funciona y lo privado sí, y por eso es que también se quiere privatizar la educación. Ya. Todo esto ha ocurrido mientras veíamos pues al Perú oficial, como decía Matos Mar, ¿no? Jalándose los pelos, tratando de encubrir evidencias que pueden comprometer a los altos mandos, ¿no? Tratando de ver cómo acomodan a su gente ahí, dándoles trabajito. Esa es una situación lamentable y que se está dando en el Perú. Muy interesante todo lo que nos contás, Sole. ¿Podrías contarnos ahora sobre el panorama de la izquierda en Perú? ¿Qué opinas sobre el Frente Amplio y el Nuevo Perú? La izquierda, lamentablemente, en este momento está dividida, ¿no? El Frente Amplio, que en el 2016
estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta electoral con Verónica Mendoza a la cabeza, ya no es el Frente Amplio que era en el 2016, porque en el 2016 el FA era un espacio que congregaba a diversas fuerzas de izquierda, ¿no? Es decir, se había logrado una mediana unidad. Por eso es que estuvo a punto de disputarse la segunda vuelta electoral, o sea, no es casual eso. Sin embargo, yo digo que ya no es el Frente Amplio como tal, porque hoy se ha convertido en el partido de Marco Arana. Y lo digo así porque Marco Arana, en una actitud muy autoritaria y muy sectaria, prácticamente ha hecho su propio congreso partidario, y en ese congreso acaba de autoproclamarse prácticamente el único precandidato a la presidencia de la República. Entonces, ahí uno puede ver de que no está poniendo Marco Arana el Perú por delante, sino sus intereses personales, porque en este momento es cuando la izquierda debería de estar más unida. Ahora, el otro lado, por la otra vereda, encontramos a Verónica Mendoza. Ella es representante del Partido Nuevo Perú, que por cierto, hace pocos días acaba de juntar 25.000 firmas. No tiene inscripción todavía ante el Jurado Nacional de Elecciones, no tiene un registro oficial, y es por eso que se ha aliado al partido de Juntos por el Perú. Por otro lado, también vemos el partido de Vladimir Cerrón, ¿no? Pero Vladimir Cerrón lamentablemente no puede participar en estas contiendas porque las elecciones en Perú para elegir a parlamentarios, presidente, ya está a la vuelta de la esquina. O sea, estamos hablando del próximo año en el mes de abril. Entonces, ahorita lo que queda es el Frente Amplio de Marco Arana y el Nuevo Perú y Juntos por el Perú de Verónica Mendoza. Ciertamente, el Nuevo Perú no se declara públicamente revolucionario, un partido revolucionario, pero sí levanta algunas consignas, como por ejemplo el cambio de constitución política del país. Eso es clave, eso es sumamente clave, y hago énfasis en esto porque la actual constitución política que tenemos en el Perú es la constitución que nos ha heredado Alberto Fujimori y toda su mafia. O sea, es una constitución que se ha hecho a medida, sí, exacta, del gran empresariado, porque el Estado, por ejemplo, no puede fiscalizar a las grandes empresas. Un ejemplo pequeñito, ni siquiera ha podido fiscalizar el Estado a las farmacéuticas, que en esta pandemia le han puesto los precios que han querido a las medicinas. O sea, lo que antes en una farmacia costaba $1, la gente lo ha terminado comprando por 30, por 50 soles. O sea, no exagero, es lo que muchas personas han salido a denunciar públicamente. Entonces tenemos un Estado que no puede fiscalizar, que no puede controlar las grandes empresas, que no puede cobrar sobreganancias, porque nos regimos por los contratos de estabilidad jurídica, es decir, el empresariado, si gana más, pues no paga más porque saca su constitución en la mano y dice, oye, momentito, esta constitución me avala, esto me protege, tú no tienes por qué cobrarme más, Estado peruano, ¿no? Entonces, es una constitución hecha a medida de los poderosos de este país. Entonces, el Nuevo Perú, dentro de sus consignas, levanta el cambio de constitución. Y nosotros consideramos que en torno a eso, sí se puede armar una plataforma de lucha, ¿no? E ir por consignas más ambiciosas. Entonces, nosotros sí consideramos que en este contexto es muy importante la unidad de la izquierda. Hace unas cuantas horas atrás, el Movimiento Nuevo Perú de Verónica ha lanzado un pronunciamiento en donde invita al Frente Amplio, ¿no?, a poder dialogar y ver cómo ir juntos en estas elecciones. Bueno, como hemos visto, Marco Arana no quiere dar su brazo a torcer. Sin embargo, esto ya se va a agudizar porque al interior del Frente Amplio hay una comisión política nacional que ha desconocido la candidatura de Marco Arana porque no han sido las bases quienes lo han elegido. Entonces, el Frente Amplio ahorita se está disputando sus cuotas de poder. Ahorita está rompiéndose porque hay un sector del Frente Amplio que desconoce al líder, que es Marco Arana, ¿no? Y este sector sí busca una unidad, ¿no?, con las otras fuerzas de izquierda. Esa es la situación en el Perú, compañero. Para ir terminando, sería muy interesante saber tu visión y la del colectivo Juntos sobre las tareas de los socialistas revolucionarios en Perú. Bueno, nosotros consideramos que es muy importante tomar acciones a corto plazo y a largo plazo.
a corto plazo, lo primero es derrotar electoralmente a la derecha, ¿no? Porque en este momento tienen tantos candidatos como el menú de un restaurante, y ese menú para el Perú nos produce indigestión, valgan verdades, ¿no? Tenemos demasiados candidatos de derecha, casi todos con las mismas propuestas, es decir, no cambiar nada, no hacer nada para que todo siga igual. Claro que entre ellos hay algunos matices que puede diferenciarlos un poquito, pero en esencia son lo mismo. Entonces, en primer lugar, derrotar electoralmente a la derecha. Nosotros no somos sectarios, consideramos de que es importante, ¿no? La gran unidad de la izquierda, pero en ese proceso ir construyendo alternativas también. Entonces, a largo plazo nosotros consideramos que es vital ir con las bases, o sea, construir las bases, ¿no? De ese gran cambio social. Porque, a ver, alguien puede ganar la presidencia, ¿no? Alguien puede lanzarse y, bueno, llegar al sillón presidencial, pero eso no te garantiza que llegues al poder, como bien lo sabemos, ¿no? Porque viene y te da un golpe de Estado y todo se cae. Por eso nosotros consideramos importante, vital, que hayan bases que defiendan esos cambios sociales. ¿Sí? Necesitamos que la gente del pueblo se organice, que la organización no sea de arriba a abajo, ¿no? Que no venga el gran militante, sábelo todo con su receta y venga a los de abajo a quererles enseñar. No, nosotros como colectivo pensamos que la lucha debe ser desde abajo, porque desde abajo también hay posibilidades de ir planteando propuestas de cambio. Y hay posibilidades. O sea, Ollanta, que fue el gran traidor del Perú, porque propuso la gran transformación y al final se desvió con su famosa hoja de ruta, logró ser presidente porque en las calles la gente exigía cambio de constitución, la gente exigía un control a las grandes empresas y votó mayoritariamente por él. Entonces, esto nos revela de que la gente sí quiere cambios en el país, que ya no está dispuesto a seguir tolerando a gobiernos que profundicen el modelo neoliberal, que se arrodillen ante el gran capital, sino gobiernos que nos devuelvan la soberanía, ¿no? Que nos devuelvan lo que es nuestro. Entonces, sí hay posibilidades, pero necesitamos ir con el pueblo. No decirle al pueblo, haz esto, sino ir con el pueblo. Nosotros, en ese sentido, planteamos formar bases, ¿no? Luchar desde abajo, porque es muy importante debatir los sentidos comunes, discutir y darle pelea a los sentidos comunes, porque hay una hegemonía ideológica actualmente, ¿no? Que controla y domina todo. Entonces, ahorita se viene la lucha por el Valle de Tambo, por ejemplo, se viene la lucha, ¿no? Por el congelamiento de las deudas de los bancos, se viene la lucha para que los escolares no abandonen el sistema educativo. Entonces, se vienen grandes luchas. Y frente a eso nosotros consideramos que debemos organizarnos, resistir y luchar. ¿Quisieras agregar algo más? Bueno, el colectivo Juntos es un espacio que está conformado por estudiantes, algunos egresados, otros universitarios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, venimos de las aulas de historia, ¿no? Donde se discute mucho lo que es política, Estado, nación, gobiernos, dictaduras. Entonces, no puede estar ajena nuestra formación académica con nuestra formación política, ¿no? En ese camino hemos conocido a compañeros que, si bien no se declaran abiertamente revolucionarios tampoco, sí hay algunos puntos en común. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a armar un colectivo con el cual hemos participado, por ejemplo, en contra del indulto a Alberto Fujimori, hemos participado en las luchas contra los tarifazos, hemos participado en las luchas, ¿no? Contra todo tipo de abusos que se cometen en la ciudad. Entonces, hemos estado permanentemente activos. Dentro de la universidad se ha intentado hacer una discusión política, sin embargo, hay mucho sectarismo, hay que reconocerlo, y también mucho terruqueo, ¿no? O sea, en Perú, si en la universidad habla, oye, discutamos los problemas del país, oye, hay que hablar sobre lo que está pasando con nuestro pueblo, sobre las tarifas, etcétera. Un momentito, ya. Tú eres rojo, tú eres terruco, ¿no? Y todo esto por la herencia nefasta que hemos tenido en el pasado. Pero afuera, con las organizaciones sociales, ¿no? Con los gremios, hemos tenido una relación y hemos podido armar un espacio en donde ahora confluyen colectivos, gremios, sindicatos, ¿no?
sea, se está intentando armar un espacio que pueda recoger las demandas de la población y plantearse una plataforma de lucha también, ¿no? Tomando en cuenta que venimos con organizaciones muy débiles, porque desde la época de los 90, donde gobernaba Fujimori, ha sido muy difícil volver a tener los gremios que teníamos antes. Estamos hablando de dirigentes asesinados, perseguidos, enjuiciados. En la actualidad, por ejemplo, hay compañeros que son perseguidos, ¿no? que les abren procesos por cualquier cosa. Entonces, de esa manera se fundó el colectivo Juntos en el año 2016, ¿no? Y bueno, en el camino hemos intentado al menos acercarnos al pueblo y poder estar con sus luchas. Yo termino diciendo, como decía un gran compañero, tenemos que cambiar todo lo que debe ser cambiado. O sea, esta situación es insostenible, no solamente en Perú, sino en muchos otros países, porque el capitalismo arrasa con nuestras vidas, arrasa contra nuestros territorios, arrasa con nuestros recursos, arrasa con nuestra fuerza de trabajo. Es decir, es un monstruo grande que viene a matarlo todo. Frente a ese monstruo, nosotros debemos resistir y debemos luchar, porque esto no va a ser eterno, esto algún día se va a acabar, en la medida que los pueblos estén organizados y en la medida que los pueblos les digan basta. Y la juventud ahí juega un rol importante, porque de nada sirve ser joven si es que uno no se compromete con los grandes cambios sociales de nuestros pueblos. Y considero que hacia eso vamos, ¿no? A seguir luchando, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Sole. Seguimos en contacto. Esto ha sido todo por hoy. Antes de irnos, simplemente un agradecimiento a los miles y miles que colaboraron con la campaña $1, €1 para el Líbano. El Líbano no puede esperar. Hemos juntado mucho dinero, muchos aportes que ya han sido enviados a nuestros compañeros y compañeras en el Líbano, y la verdad que esto nos ha permitido nuevamente comprobar la solidaridad internacionalista de los trabajadores en países disímiles a nivel mundial, donde las necesidades son muchas, pero también campañas como esta generan una gran solidaridad que se expresa en aportes, en ayuda, etcétera, etcétera. Así que antes de irnos, un saludo fraternal a todos y todas aquellas compañeras y compañeros que terminaron colaborando en esta campaña que ya ha llegado a su fin. No se olviden de seguirnos y me gustearnos en nuestras redes sociales, de seguir la página de la Liga Internacional Socialista y desde ya de conectarse con nosotros en las próximas emisiones de Panorama Internacional.